Uveitis infecciosas. La uveitis se refiere a la inflamación de la uvea, compuesta por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, pero la inflamación también puede afectar estructuras adyacentes, DJ, el humor vítreo y la retina. La uveitis es una causa importante de ceguera en todo el mundo. La uveitis se divide en categorías según el sitio anatómico de mayor inflamación. La uveitis anterior es la más común, pero la uveitis posterior y la panuveitis generalmente amenazan más la visión. En la uveitis anterior, la mayor inflamación se produce en el segmento anterior y con frecuencia hay precipitados queráticos, que son grupos de glóbulos blancos fusionados en el endotelio corneal. Estos acúmulos queráticos pueden ser grandes, granulomatosos, o pequeños, finos. En la uveitis intermedia, la mayor inflamación se produce en el vítreo, principalmente en proximidad a la pars plana. En la uveitis posterior, la mayor inflamación se produce en el segmento posterior. En la panuveitis, la inflamación está presente tanto en el segmento anterior como en el posterior. El conocimiento de la categoría anatómica de la uveitis proporciona información sobre la probabilidad de infección y los probables agentes infecciosos. En muchas series grandes, las infecciones, la mayoría de las veces debido a VHS, causan del 10 al 15% de los casos de uveitis anterior, mientras que más del 50% de las uveitis posteriores se deben a una infección, con mayor frecuencia por toxoplasmosis, 52-58. La frecuencia de algunos patógenos varía geográficamente. La tuberculosis, por ejemplo, causa solo aproximadamente el 0,5% de las uveitis en los Estados Unidos, pero del 5 al 20% de los casos en la India, 52,54,59. La mayoría de los pacientes con uveitis presentan disminución de la visión. El dolor ocular es más común en la uveitis anterior que en la uveitis posterior. Se describen a continuación 4 tipos de uveitis infecciosa. Toxoplasmosis ocular. Toxoplasma gondii se adquiere de forma congénita o postnatal. La toxoplasmosis ocular es la principal causa infecciosa de uveitis posterior en la mayoría de los estudios en todo el mundo y típicamente causa una corioretinitis autolimitada pero que cura con cicatriz. Los pacientes a menudo refieren visión disminuida, pero la toxoplasmosis ocular puede ser asintomática, especialmente si las lesiones afectan a la retina periférica. El tratamiento con antibióticos no mata los quistes de toxoplasma. Las recurrencias frecuentes de la toxoplasmosis ocular son comunes 60 y pueden provocar una pérdida permanente de la visión, especialmente si la mácula está involucrada. El clásico hallazgo en la toxoplasmosis ocular sintomática es una lesión corioretiniana cremosa adyacente a una cicatriz pigmentada. La vitritis es común y puede resultar en visión borrosa. El diagnóstico se realiza mediante examen fundoscópico y se respalda con pruebas serológicas positivas, en ocasiones es útil la prueba de PCR del vítreo. La mayoría de los pacientes reciben tratamiento por brotes agudos de toxoplasmosis ocular. El tratamiento con antibióticos puede ser sistémico, NJ, pirimetamina más sulfadiazina o trimetoprima sulfametoxazol, intravítreo, clindamicina, o ambos. La profilaxis a largo plazo con trimetoprima sulfametoxazol es muy eficaz para prevenir las recurrencias, 60,61. Necrosis retiniana aguda. La necrosis retiniana aguda se refiere a un patrón de retinitis rápidamente necrotizante debido principalmente a VVZ o VHS, el primero representa 2/3 de los casos. La mayoría de los pacientes, 70%, son inmunocompetentes. Raros casos de necrosis retiniana aguda son debido al CMV y ocurren casi exclusivamente en pacientes inmunocomprometidos. La mayoría de los pacientes no tienen evidencia de otra infección herpética e informan solo síntomas oculares cuando se presentan con necrosis retiniana aguda. Algunos pacientes tienen antecedentes de herpes zóster oftálmico, meningitis por herpes, o encefalitis por herpes. Los pacientes suelen presentar dolor ocular leve, fotofobia y disminución de la visión, que empeora rápidamente. La mayoría de los casos de necrosis retiniana aguda son unilaterales, pero sin tratamiento, la enfermedad puede progresar rápidamente hasta afectar el otro ojo. Algunos pacientes presentan enfermedad bilateral. El examen físico general suele ser normal. El examen ocular revela áreas de necrosis focal en la retina periférica, es decir, el área fuera de la mácula, vasculopatía retiniana oclusiva y glóbulos blancos en humor vítreo y acuoso.
Las áreas de necrosis retiniana progresan rápido circunferencialmente si no se tratan y pueden provocar ceguera en unos pocos días. El diagnóstico es clínico, pero la PCR de una muestra acuosa o vítrea es altamente sensible, 80%, para detectar el virus. 62. El tratamiento oportuno con agentes antivirales es importante para detener la retinitis destructiva y reducir el riesgo de enfermedad bilateral del 70 al 13%. 63. El tratamiento consiste en valaciclovir en dosis altas o aciclovir intravenoso para la necrosis retiniana aguda debida a VVZ o VHS y ginsaiclovir intravenoso para la enfermedad debida a CMV, a menudo se añade Fasquernit intravítreo. 62. Si la necrosis retiniana aguda debida a VVZ o VHS progresa a pesar de las inyecciones intravenosas de aciclovir más Fasquernit intravítreo, se debe considerar un cambio a Fasquernit intravenoso. 64. Sífilis ocular. La sífilis ocular ocurre en aproximadamente el 1% de los casos de sífilis en Estados Unidos, generalmente en sífilis secundaria o en etapa tardía o en sífilis de duración desconocida. 65. Las manifestaciones son variadas, pero la uveitis es la más común y ocurre en aproximadamente el 65% de los casos. 66. Ambos ojos están afectados en la mitad de los pacientes. 66. Los pacientes a menudo solo presentan síntomas oculares, NJ, disminución de la visión, sin erupción que sugiera sífilis secundaria o hallazgos neurológicos que sugieran neurosífilis. Sin embargo, el análisis de líquido cefalorraquídeo es anormal en hasta el 70% de los pacientes en quienes se realizan punciones lumbares. 66,67. El diagnóstico de sífilis ocular se realiza en pacientes con hallazgos oculares compatibles y pruebas serológicas treponémicas positivas. Una prueba no treponémica es generalmente, pero no siempre, positiva. 66. El tratamiento es el mismo que para la neurosífilis, con dosis altas de penicilina intravenosa administrada durante 10 a 14 días. 12. A partir de 2021, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ya no recomiendan realizar una punción lumbar antes del tratamiento en pacientes con sífilis ocular aislada y sin anomalías neurológicas. 12. Tuberculosis ocular. La tuberculosis afecta el ojo en aproximadamente 1,5% de los pacientes con tuberculosis sistémica confirmada, 68,69 y en estos pacientes, los hallazgos oculares más comunes incluyen coroiditis multifocal, nódulo coroideo solitario, uveitis granulomatosa anterior, y vasculitis retiniana. Escleritis, queratitis intersticial, y neuritis óptica son manifestaciones menos comunes de tuberculosis ocular. La coroiditis es el hallazgo más común, y los pacientes generalmente tienen menos de 5 tubérculos coroideos, rango, 1 a 60. 70 otras enfermedades, como sarcoidosis, sífilis, y cáncer metastásico, pueden causar una apariencia similar de la coroides. La coroiditis tipo serpiginosa es un patrón de coroiditis que se cree que es altamente sugestivo de tuberculosis, pero debe distinguirse de la coroiditis serpiginosa idiopática. En la coroiditis serpiginosa idiopática, las lesiones clásicamente se extienden desde alrededor del nervio óptico hasta la mácula, mientras que en más del 85% de los casos de coroiditis tipo serpiginosa, las lesiones no son contiguas al disco óptico. 71, 72. Los cultivos vítreos en casos de presunta tuberculosis ocular son casi siempre negativos. Los estudios de diagnóstico molecular de fluidos intraoculars son prometedores, aunque su sensibilidad y especificidad no están bien establecidas. 73,74. La tuberculosis ocular se trata con un régimen multimedicamentoso de antibióticos antituberculosos. Conclusiones. Las infecciones oculares son importantes de reconocer y tratar y muchos casos se pueden prevenir. Las medidas preventivas incluyen prácticas de control de infecciones para prevenir la propagación de la conjuntivitis viral, cuidado de lentes de contacto para prevenir la queratitis microbiana, uso de gafas de seguridad para prevenir lesiones oculares e infecciones relacionadas, antibióticos profilácticos para prevenir la endoftalmitis después de un traumatismo ocular penetrante y vacunación contra el herpes zóster para prevenir el herpes zóster oftálmico.